Buenas tardes amigos del Sembrador. Nuevamente estamos acá predicando el Evangelio de la sana doctrina, como el Señor Jesucristo nos dio de forma literal, lo que está escrito, la sola escritura, en obediencia a sus mandamientos. Que si guardares verdaderamente mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, es el Señor Jesucristo. Así que somos discípulos de Él, ¿sí? Su iglesia espera al Señor. Tenemos que guardarnos en santidad. Bueno, haciendo tiempo, hoy el tema es Lucas capítulo 4 versículo 17, ¿sí? Más o menos contextuando, es cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. En una sinagoga abrió el rollo, el libro del profeta Isaías, para ser exacto, Isaías capítulo 61 versículo del 1 al 3. Abrió el rollo, tenía en forma de rollo, ya no había un libro, una Biblia en la Torá, sino que eran rollos, ¿no? Varios rollos gigantes que se abrían, y justo abrió en el rollo del Isaías 61, versículo del 1 al 2, ¿sí? Vamos esperando a los amigos y hermanos del Sembrador. Un gran abrazo de Buenos Aires, Argentina. Gracias por todo lo que están, gracias por compartir, por comentar el video. Ya saben, eso hace que se viralice y llegue a más y más personas. La idea es predicar el Evangelio a toda criatura en obediencia al Señor, que Él nos mandó que predicásemos el Evangelio a toda criatura en todo el mundo hasta que Él vuelva. Así que estamos haciendo su voluntad, si Él permite, ¿no?, que hagamos su voluntad. Bueno, San Lucas capítulo 4, versículo 17. Preste mucha atención, vos que tenés oído para oír lo que dice la palabra de Dios. Vamos esperando a los hermanos. Entre otros versículos tenemos Lucas capítulo 3, del 21 al 22. También tenemos Hebreos 9, 14, Santiago 4, 8, Tito capítulo 3, versículos del 4 al 7, Hebreos 10, del versículo 36 al 38, y Malaquías 4, 2. Son los versículos que elegí para hoy hablar de este tema tan hermoso, tan precioso. Vos que tenés oído para oír lo que dice la palabra de Dios y guardar en tu corazón sus mandamientos y su palabra. Bueno, un gusto estar acá nuevamente. Gracias a todos los hermanos por compartir, por estar. Hace un poquito de frío en Buenos Aires, Argentina. Un saludo a todos, a Cuba para Cristo, a los hermanos cubanos. Chulesmi por siempre ayudarme, gracias. Para todos y cada uno de mis hermanos de acá de Buenos Aires, Posadas Misiones, Martín, mi madre, mi hijo, a todos mis queridos hermanos y amigos, Peteco, que lo voy a reencontrar en Facebook. Un gusto, Petequito, volver a encontrarte. Dios tenga misericordia de tu alma, conozcas el Evangelio de Jesucristo. Bueno, mientras tanto vamos a cantar el Padre Nuestro, como siempre, ¿sí? Volvemos a la alabanza de a poco. Un saludo a Gaby, que es la chica que canta conmigo los salmos. Si Dios permite, vamos a estar cantando los dos nuevamente, alabando al Dios Todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra.
Ya no soy el pan de cada día. Y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino y el siglos de los siglos. Amén. Que tuyo es el reino y el poder los siglos de los siglos. Gloria. Que tuyo es el reino, la gloria y el poder los siglos de los siglos. Que tuyo es el reino, la gloria y el poder los siglos de los siglos. Bueno, vamos rápidamente a San Lucas capítulo 4 versículo 17. Les agradezco un me gusta y un comentario en el video, por favor, amigos y hermanos de Facebook, ¿sí? Vamos a esta meditación, a esta palabra tan hermosa, la palabra santa de Dios, que nos separa, que nos santifica y que nos da frutos en el Espíritu. Bueno. Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, : el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a pregonar libertad a los y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso también es referente o remite a Isaías 61. Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2. Bueno, vamos a ir pedacito a pedacito. Primero, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjese que en el momento del bautismo, el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios se posó sobre él como una paloma, en forma de paloma. Y en ese momento preciso, cuando Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que preparó, enderezó las sendas para que viniese el Señor a predicar en la tierra, bueno, como estaba escrito en Isaías, ese mismo Señor Jesucristo fue bautizado, como todo el mundo fue bautizado. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, ¿sí? Bueno, ese arrepentimiento iba con el bautismo, la purificación, lo simbolizaba la purificación de los pecados, ¿no? Bueno, entonces el Señor, también cumpliendo la ley, se bautizó y al bautizarse recibió el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo en forma de paloma, y en ese preciso instante se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Fíjense, preste mucha atención, vos del sembrador. ¿Te diste cuenta que en este preciso instante se unieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Que son uno solo, pero en ese momento se unieron los tres. ¿Qué importancia tiene para nosotros el bautismo también como creyentes? Así que esto te tiene que dejar reflexionando qué significa para nosotros también el bautismo. Es la inmersión, es
es la muerte y la salida es como una nueva criatura, la resurrección, la nueva criatura, ¿sí? Somos hechos, nacidos del Espíritu Santo. Bueno, eso simboliza justamente esa unión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando esa paloma descendió sobre el Señor en forma de Espíritu. Y bueno, Él bautizaba en Espíritu justamente y lo sigue haciendo. A todos los que creen en su nombre dio potestad de ser hechos hijos de Dios y recibieron el Espíritu Santo. A vos también que sos creyente, tenés que ir conociendo y entendiendo mejor qué es el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo por lo general no te revuelca, no te hace saltar o mover la cabeza así o así, no. O cosas raras, no, porque Dios siempre es igual. Él no hay sombra de variación. Dios es racional. No es un loco, no es una cosa sin lógica y sin sentido. Bueno, continuamos. Lucas capítulo 3 del 21 al 22 dice, referencia al bautismo de Jesús. Lucas capítulo 3 del 21 al 22. Presta atención porque tenés oído para oír lo que dice la palabra. 21, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, el Padre, ¿no? Que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta es la versión de Lucas, capítulo 3, versículo 21 al 22. Fíjense qué impresionante para nosotros el testimonio que Dios nos dio a través de Juan, ¿no? En este caso es de Lucas, en este caso, en el momento exacto donde se unieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, comenzaba esta batalla donde terminaría ganando el Señor Jesucristo crucificado, crucificado, que dio su vida por nosotros en la cruz y nos abrió un lugar al lugar santísimo. Ahora en la oración tenemos esa preeminencia, esa cosa que Dios nos regaló, esa cosa tan importante que es la oración, ¿no? Nos dejó para poder entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, que estaba vedado para el pueblo de Israel, el lugar santísimo. Podían entrar hasta el lugar santo, pero al santísimo solamente el sacerdote una vez al año, ¿sí? Atado en la cintura, porque si entraba en pecado se lo encontraban muerto y tenían que arrastrarlo con esa, porque en la presencia de Dios el Santísimo solamente era posible a través de la ley de los sacrificios de animales del templo de Israel en Jerusalén. Pero vino el Cristo y una vez que dio su vida y que fue muerto, ese telón se partió en dos, representando que el lugar santísimo fue abierto también para los creyentes en Cristo, los que habrían de creer, y también los gentiles fueron bendecidos, como dice la palabra, en tu nombre serán bendecidas todas las naciones fueron bendecidas mediante la fe, ¿sí? Esta es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el poder enorme de Dios. Lázaro le dijo, ven fuera, y Lázaro se levantó de la muerte, después de estar 4 días muerto, casi en estado de putrefacción, por decirlo así, pero sin embargo Dios le dio vida. Somos hechos criaturas nuevas, por eso el bautismo es tan importante y nos bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, vamos ahora a continuar. Esto era justamente Dios se unió con el Espíritu Santo y Cristo, ¿sí? Preparando una nueva era para la humanidad que estaba perdida en sus pecados, porque la humanidad estaba perdida, había heredado el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Y entró la muerte al mundo. Fíjense qué importante es lo que Dios hizo por nosotros. Tenía preparado esta salvación desde antes de la fundación del mundo. Y ahora vos, amigo del sembrador, vos que no conocés a Cristo, Dios te llama.
Dios te llama para que conozcas al verdadero, la vida eterna. Bueno, entonces continuamos. Bueno, vamos. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjense cómo el Espíritu Santo entra acá en acción a partir de este bautismo del Señor Jesucristo. Ya, fíjense, presten atención de nuevo, le voy a leer de nuevo esta parte. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, presten mucha atención. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno es el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Fíjense que es todo uno, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios, con el Cordero sin mancha, sin pecado. El Señor no pecó. Y limpiará vuestras conciencias de obras muertas. O sea, el Señor va a limpiar nuestra cabeza hasta el día de nuestra muerte, nos va a librar, renovar nuestro entendimiento. Su palabra divide lo malo de lo bueno, limpia lo que tenemos dentro, esta naturaleza caída del hombre. Es limpiada a través de su palabra. Somos santificados en su palabra, en la obediencia, aceptando que nosotros no podemos salvarnos, no podemos con nuestras fuerzas llegar al cielo. Sin embargo, Cristo descendió del cielo y habitó entre nosotros. Mediante su sacrificio y su misericordia, Él resistió el pecado hasta la muerte y muerto en cruz. ¿Y para qué fuimos llamados? Para que sirvamos al Dios vivo. Fíjense qué preciosa es esta. Acá encontramos nuevamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta porción, ¿sí? Un saludo a todos los hermanos. Les pido por favor que compartan el video, que hagan un comentario si es voluntad del Padre. Bueno, ahora vamos a hablar de este quebrantamiento, porque también, fíjense, presten mucha atención, ¿sí? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Los pobres, en este caso, serían los pobres de espíritu, los que entienden que somos pobres, que sin Él no hay forma de llegar al cielo, que somos pobres de entendimiento, porque lo que Él trajo supera todo entendimiento humano. ¿Sí? No hay forma, no hay filosofía, no hay ciencia, no hay forma de entender al Dios vivo si no es por su Hijo. Por la fe en su sangre, por la fe en este sacrificio que Él hizo por nosotros, y creyendo que Él murió y resucitó a los muertos y que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos, creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Bueno, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esos son los que se reconocen pobres espiritualmente, en ese tipo de pobre, no solamente pobre económicamente, ¿sí? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, el quebrantamiento. Nos quebrantamos sabiendo que somos pecadores. Ese es el quebrantamiento de nuestro corazón, sabiendo que toda nuestra vida fue un fracaso porque no conocimos al verdadero, porque no fundamos sobre la roca nuestro hogar. Nuestro hogar pasó pruebas, pasó tormentas y se destruyó, porque no estaba fundado ese matrimonio, por ejemplo, fundado en Cristo. Por eso se destruyó ese matrimonio, hubo divorcio, dolor, tristeza, traición. Suele pasar tanto en nuestra vida en general, no solamente en matrimonios, sino en todo lo que nosotros proyectamos en esta vida. Es un fracaso si no está fundada sobre la roca, que es Jesucristo, amigo. Bueno, estos pobres son como nosotros nos reconocemos que Dios es el Todopoderoso y nosotros no somos nada sin Él. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, y el quebrantamiento es cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio, y se quebranta tu corazón, se quebranta en llanto, en humillación delante del Todopoderoso, ¿sí?
Bueno, quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Bueno, voy a continuar leyendo entonces con respecto al quebrantamiento, ¿sí? Presta atención, vos que tenés oído para oír la palabra de Dios. El Sembrador, te mandamos un abrazo. Gracias por compartir, gracias por estar y por apoyar. Bueno, ahora continuamos con respecto al quebrantamiento del Espíritu Santo que nos quebranta. Es una de las funciones del Espíritu Santo, quebrantarnos constantemente el corazón, sabiendo que somos o a veces infieles a la palabra de Dios, infieles a los mandamientos del Señor, porque esta carne es carne de muerte, amigo. Si no fuera por su misericordia y su Santo Espíritu, no podríamos luchar contra este mundo perverso y maligno donde el príncipe del aire, Satanás, gobierna. Y esta lucha está perdida si no está fundada sobre la roca. Si somos soldados de Jesucristo y la iglesia de Dios es sin mancha, tenemos que purificarnos, limpiarnos del pecado, quebrantarnos. ¿Y cómo el Espíritu Santo nos ayuda a este quebrantamiento? Bueno, versículo Santiago 4:8, por ejemplo, tomé esta porción, que hay muchas más, ¿sí? Bueno, pero tomé Santiago 4:8 que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Presten atención. Versículo 9 dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Tremendo. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el camino, amigo. Ese es el quebrantamiento que es importante. No es un evangelio donde te prometen prosperidad, que si vos estás en Cristo todo te va a salir bien, que vas a ser totalmente sano, vas a andar... No. El evangelio de Jesucristo no es ese. El evangelio es este, que te quebranta y hace que vos reconozcas que sos pecador y que todo lo tuyo, todo tu cuerpo es cuerpo de muerte, destino el pecado y la muerte. Sin embargo, el quebrantamiento a través de tu Santo Espíritu hace que vos te humilles, que vos, tu risa se convierta en lloro, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ese es el camino psicológico, por decirlo así, o más aún más profundamente espiritual, del creyente que recibe el Espíritu Santo o entiende el Evangelio a través de su Santo Espíritu y es quebrantado por este mismo Espíritu, ¿sí? El Espíritu eterno de Dios. Y bueno, justificados por gracia. Vamos, esta gracia es eso, o sea, lo que dice, justamente es parecido el término gracia a gratuito. La salvación es gratuita, amigo, ¿sí? Justificados por gracia, Dios nos regaló esta justicia, pero tenemos que conocerlo a través de ¿qué? De su palabra. Tenemos que leer la palabra todos y cada uno, del primero al último en la iglesia, sin excepción. En nuestras casas, en nuestras familias, abrir la palabra. En la hora de comer, apagamos la tele, apagamos Netflix, apagamos la computadora, los celulares y enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, que es tan preciosa, es tan abundante para nuestro espíritu, es lo que necesita todo ser humano en este mundo. Tito, vamos ahora a Tito capítulo 3 versículo del 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense cómo entra en juego el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque a través del sacrificio del Hijo recibimos, creyendo en Él, en este Evangelio, el Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos completos en Dios, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, amigo. Es un misterio para nosotros entender lo que es esta piedad de Dios, ¿sí? Aún tenemos toda la vida en esta carne para entenderla y lo entenderemos recién cuando veremos cara
acá a Dios, ¿sí? Bueno. Fíjese qué hermosa que es la gracia de Dios, ¿no? Que Él, a pesar de todo, nos prometió y nos da esta sapiencia a través de su Santo Espíritu. Qué privilegio tener el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu Santo que reveló en los Salmos a David, a Isaías, a Jeremías, que se presentaba en ellos, se presentaba en ellos que fueron ungidos por un hombre, pero la unción representa justamente en aceite, representa el Espíritu Santo, y nosotros tenemos no el aceite sobre nuestras cabezas, tenemos el verdadero aceite de oliva, por decirlo así, porque era aceite de oliva. Ese aceite es el Espíritu mismo de Dios vivo, derramado en nuestro corazón. Él habita entre nosotros, el Espíritu eterno de Dios. Pero no solo Él, sino que por intermedio del Espíritu tenemos al Padre y al Hijo habitando entre nosotros, como en Salmo 2. Lee el Salmo 2, busca el Salmo 2, fíjense que ahí se refiere al Padre y al Hijo. Y Él fue ungido, porque te ha ungido Dios, con la unción de este Espíritu Santo. Por lo tanto, en ese, aunque no menciona el Espíritu Santo, en el Salmo 2 tenemos esas tres personas de Dios habitando ahí. Si no querés llamarlo Trinidad, bueno, no lo llames Trinidad, pero son tres formas, tres personas de Dios, ¿sí? Es tremendo. Bueno, eso es otro tema. Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 38 dice, bueno, a ver qué dice. Versículo 36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Tenemos que tener paciencia en este mundo. Todo habrá de ser para nosotros lo que queremos obedecer a Dios, contrario a nuestras fuerzas, contrario a lo que es este mundo. Estamos remando en contra de la corriente en este mundo, porque todo este mundo, filosofía, ciencia, todo este mundo es contrario a la voluntad de Dios, porque Dios nos vino a dar libertad a los cautivos, ¿sí? A los cautivos también del sistema, ¿sí? Muchos son cautivos del sistema, ¿sí? Saluda a todos los que son víctimas de acoso grupal organizado, que son víctimas del sistema, entre tantas otras víctimas del sistema. Aún los alumnos del colegio, escuelas son víctimas del sistema porque no aprenden lo que necesitan aprender. Muchas verdades están ocultas, muchas cosas están solapadas, ¿sí? Muchas cosas en este mundo son mentiras del padre de la mentira. Así que este sistema es la oscuridad de este planeta. Sin embargo, el Evangelio de Dios es la luz. Nosotros somos luz en Él, en Cristo, ¿sí? Venimos a revelar la verdad, por eso somos molestos para este sistema que a veces también mata a creyentes y cristianos, por decir la verdad, ¿sí? Muchas personas que dicen la verdad aparecen muertas, ahorcadas, a veces no son creyentes, son simples políticos, pero bueno, la verdad a veces te cuesta la vida, pero he aquí la vida que es Cristo, ¿sí? Bueno, la justicia, Él es la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Y por intermedio de esta justicia nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, a la gracia de Dios, a la presencia del Padre Todopoderoso en su Hijo, a través también del apoyo constante del Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre el grupo donde ella dice mi nombre, allí estaré yo, dice la palabra. Bueno, voy a continuar entonces, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Qué hermosas palabras, ¿no? Qué tremendas palabras, amigo. No hay palabras en este mundo tan increíbles, tan que te abren los ojos, realmente con respecto a este mundo. Y la palabra de Dios nunca deja de ser significativa, nunca pasa de moda. No te dejes engañar. La palabra no pasa de moda. La palabra de Dios es increíblemente actualizada y cada vez peor, porque hay muchas cosas que se van a cumplir y están profetizadas. La marca de la bestia, por ejemplo, es una marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender. O sea, no es plata de papel, no es efectivo, es
una forma virtual de pago, porque la marca va a estar en la mano, en la palma y en la frente. Para poder pagar se necesita, de hecho ya hay formas, se ha inventado formas de pagar con la palma de la mano, con microchips, y bueno, se está cumpliendo recién, ahora muchas cosas, por eso la palabra es viva y eficaz. Tremendo lo que dice el Señor. No hay vuelta a caerle. Todo lo que ha dicho se va a cumplir y se sigue cumpliendo. Hay mucha mentira, hay mucha confusión para los jóvenes, para que se alejen del verdadero evangelio. Bueno, y voy a terminar con Malaquías capítulo 4, versículo 2. Amigo y hermano, un saludo, te pido por favor que compartas el video. Te damos gracias, Señor y Dios Todopoderoso, por todo lo que nos diste, por la vida eterna, por tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que nos diste, Padre amado, que aún hay muchos hermanos que no conocen verdaderamente lo que es el Espíritu Santo, porque no han leído la palabra. Es necesario discipular, volver a discipulado, leerlo, leer la Biblia, que todos tienen que aprender tanto de memoria, tanto de hacer papelitos, pegarlos en la pared de tu casa, y todos los días aprender un versículo tal vez nuevo si podés, y si no, bueno, no importa, pues pegarlo en tu ventana, en tu puerta, y cada vez que salgas a trabajar, lee esa parte, léela todos los días, y hasta que se te quede acá y se te quede acá. Bueno, Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías 4, 2 dice: mas a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién era la justicia? Jesucristo es la justicia. Nacerá el sol de justicia. Fíjese qué poético de parte de Malaquías, ¿no? Mas a vosotros lo que teméis mi nombre. Porque hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Y cuál es la justicia? Jesucristo. Mas a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá ¿qué? Salvación, amigo. Cristo es la salvación. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, salvo del infierno, de la muerte eterna. Ahí existe un infierno, existe una condenación eterna. No te dejes engañar más por Satán. Satán hace todo tan hermoso, brilloso, música, te hace perder. Incluso a los escogidos de Dios los engaña, los hace estar en cosas que no tienen sentido, en juegos, en luminarias, acá ensaltando su ego, de tanto ya sean artistas que dicen que alaban a Dios, lo hacen famosos y pierden el tiempo en eso, cuando sin embargo lo importante es la palabra de Dios. Si guardáis mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos. Y el Señor se apartaba del pueblo, se apartaba, iba a orar lejos de Jerusalén, fuera de la puerta de la ciudad, porque así nosotros también fuimos llamados afuera, que la iglesia significa, eclesia significa los llamados afuera. Somos llamados, ¿dónde? Afuera, estamos en el desierto. El desierto, sin embargo, Cristo nos llama momentáneamente para que tengamos paciencia y seamos herederos de la promesa. En el nombre del Señor Jesucristo nos vemos. Adiós.